Digamos que lo que estamos intentando desde este proceso es ayudarles a ustedes a que todo el mundo vea pues todo lo que ustedes han hecho y han contado y han trabajado, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de no quitarles mucho tiempo, lo que voy a tratar es como de comentarles un poco cómo es que funciona el tema de la presentación que ustedes tienen que hacer y luego entonces acto seguido lo que voy a hacer también es darle una serie como de tips o consejos que puedan tener en cuenta pues para poder desarrollar su presentación. Luego de ahí, pues vamos a tener la oportunidad de ir contestando las preguntas de cada uno de los asistentes que tengan pues a bien convenir y preguntar. Y pues la idea es que quedemos con unas tareas muy concretas. Las tareas muy concretas es, y pues la idea es que ustedes cojan esto, este documento, pues ahorita se lo vamos a pasar a Julián para que se los haga llegar a todos ustedes a sus respectivos correos y puedan aplicar este proceso para que de esta manera ustedes puedan preparar ya lo que van a ser las tutorías personalizadas que vamos a desarrollar con ustedes, puedan desarrollar pues las actividades y ya entonces lo que vamos a hacer es un trabajo específico sobre cada uno de los pactos que se van a desarrollar. Eso es lo que se llama como coaching de voceros. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es con ustedes es prepararlos a ustedes como preparan, para que ustedes se hagan una idea, como preparan al presidente o como preparan en estos momentos que estamos en épocas de campañas a los candidatos presidenciales para los debates y sus diferentes presentaciones. Entonces ustedes van a tener como la oportunidad pues, de tener la posibilidad de adquirir esos conocimientos y esos tips que yo creo que son fundamentales. ¿Vale? Siéntanse con libertad de preguntar, levanten la mano ahí y con gusto entonces yo puedo ir contestando. Sí les pido que como que seamos muy concretos y van a entender ahorita por qué el tema de que les voy a molestar con el tema de que seamos concretos en sus preguntas o en sus comentarios, pues precisamente para que la reunión sea ágil y pues, sobre todo pues podamos avanzar en el proceso. Entonces, dicho esto, les voy a entonces a presentar, como les venía diciendo, pues el tema, la presentación que les traigo para el día de hoy. Entonces, bueno, como les venía diciendo, ustedes pues han venido desarrollando un trabajo que ha sido muy interesante, pues cada pacto tiene una serie de cosas y la otra vez cuando ustedes estaban contando, yo veía y yo decía, miércoles, hay mucho potencial en esto, pero tenemos que trabajar mucho también. Quisiera preguntarles a ustedes, digamos, ¿qué creen que les hace falta eh, para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que ustedes están haciendo? Es una pregunta pues que puede sonar un poco absurda, pero quisiera como preguntarles a ustedes abiertamente y quien quiera contestar, pues me pudiera contestar, siéntase en libertad de abrir el micrófono y decirnos qué creen que les hace falta a ustedes, qué herramienta les hace falta a ustedes, pues para que la gente se entere de la labor que ustedes han realizado. Buenas tardes. Carlos, muchas Te habla gracias. Carlos Cuéntanos. Moya de Diana Turbay. Mira, yo creo que hace falta, por ejemplo, en el caso del pacto del Diana Turbay, de las 9 juntas, el pacto por el mejoramiento barrial del Diana Turbay, hace falta como un poco más de eco de la institucionalidad, porque pues realmente la institución que está comprometida acompañándonos en esto, es, eh, es el IDEPAC, pero en adelante las otras instituciones como que no le hacen un auto en la medida en que la ciudadanía y las instituciones nos comprometamos para poder sacar adelante nuestros temas. Ese Vale, es mi Carlos. aporte. Me parece un excelente aporte. Ahí hay dos cosas. Una, ¿qué nos falta? Dice acompañamiento de otras instituciones, ¿cierto? Digamos que necesitamos que nos apoyen para tener mayor visibilidad. Entonces, está perfecto. Yo comparto con lo que tú dices. Lo primero que tenemos que decir es, como tú lo dices, pues el IDEPAC está súper comprometido en apoyarlos a ustedes y lo primero que estamos haciendo es generar este espacio. Este espacio que vamos a presentar el día 13 en el Gabriel García Márquez, no sé si ya les habían dicho, pero ya tenemos confirmado el auditorio
va a ser ahí en el centro, en el espacio del Gabriel García Márquez, un espacio además divino para poder hacer todo esto, central, pues digamos, a la mayoría de los sitios. Lo que vamos a hacer es convertir ese espacio, que se va a llamar Factatorio, en un espacio como una especie de megáfono. ¿Qué es lo que queremos? Que la ciudadanía, primero la ciudadanía, se entere de lo que ustedes están haciendo, porque mucha gente no sabe, y yo creo que mucha gente en su barrio no sabe lo que ustedes están desarrollando, primero. Segundo, viene también, ustedes dicen, un mayor acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahí, pues digamos, en eso vamos a tener que trabajar con Julián y con Abraham. Vamos a invitar a algunas instituciones de acuerdo a la esencia de lo que ustedes están desarrollando, para que estén allá ese día, ¿cierto? Entonces ustedes le van a hablar a dos públicos. Uno es a su gente, a la gente de los barrios, ¿cierto? En realidad son tres públicos. Luego está al público que los está siguiendo en las redes sociales, porque esto va a ser transmitido en simultáneo. Y tres, van a tener ustedes la posibilidad de contárselo a las personas de las instituciones que asistan ese día y que vean lo que ustedes están desarrollando. Entonces, no sé si contesto un poco la pregunta, pero digamos que lo que sí tenemos que tener claro es que lo que vamos a hacer en este evento y lo que ustedes van a hacer es una especie de trabajo de propaganda y de maximización de lo que ustedes están haciendo. Entonces, está chévere lo que estamos haciendo, pero tenemos es que trabajar para que todo el mundo lo conozca. Y eso pues requiere un alto componente de comunicación. No sé si alguien quiere hacer algún aporte más o avanzamos. María, por favor. Sí, señor, buenas tardes. Sí, yo también creo que se necesita compromiso, o sea, que las personas que se involucran en trabajar para la comunidad se comprometan, ¿cierto? O sea, que que sucede mucho, que son muchas las personas que dicen, sí, yo voy, pero a la verdad, pues eso se relega en unos pocos. Entonces, eso más el acompañamiento de las instituciones o entidades creo que es clave. Vale. Muchas Pues gracias. María, yo comparto perfectamente lo que tú estás diciendo. Yo creo que es claro que los procesos sociales siempre se necesita, digamos, no es lo ideal, pero siempre se necesita que hayan personas que tiren del carro para que los demás se unan, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva y bajo esa dinámica, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer y lo que vamos a hacer en este evento es inspirar a otras personas para que asuman ese rol o para que entiendan lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, claro, la gente piensa que esto es fácil o que las cosas se hacen solas. Y lo que vamos a hacer es contarles todo lo que nos ha costado llegar allá y lo que nos cuesta hacer este esfuerzo para que la gente los vea a ustedes, ojo con esta palabra, como los héroes que hacen cambios en sus barrios o en sus localidades. ¿Vale? Entonces, voy a avanzar y pues les quiero comentar un tema. ¿Algunos de ustedes han tenido la posibilidad de ver un evento TED? ¿O saben qué es un evento TED? Si no saben, no importa. No. Y no saben, listo, perfecto. Una preguntita, entonces, sí, señor. Don Dani. Sí, señor, pregúnteme. No me diga don, dígame Dani. Bueno, Dani. Jairo Niño, del Pacto Diana Turbay. Solamente una preguntita. Como nuestro pacto se trata de la unión de 9 juntas de acción comunal, la pregunta concreta, a ese espacio en el Teatro Gabriel García Márquez, ¿hay la posibilidad de que los 9 representantes de las 9 comunidades asistan? Porque ellos serían los retroalimentadores a cada una de las comunidades de nuestra presentación, bien sea Carlos, Moya o el suscrito. Pues la pregunta es esa, ¿podrían asistir ellos como invitados de nuestro pacto? La respuesta es muy sencilla. Este evento está pensado para que ustedes se luzcan. Entonces, a cada uno de los pactos se les van a entregar 15
cupos, 15 boletas, por decirlo así. Sí, vamos a abrir de aquí a, creo que al miércoles, jueves, les vamos a enviar un correo donde les vamos a dar todas las instrucciones, pero de aquí al miércoles, jueves, van a tener ustedes la posibilidad de escribir las 15 personas que ustedes quieren que asistan. Usted me dice, son esos 9, más mi mamá, más mi mujer, más mis hijas, que yo quiero que vean cómo yo voy a brillar en ese. Ustedes mismos van a decidir, y más las 3 personas con las que, como decía ahorita María, con las que nos partimos el lomo para que la gente se entere, para que sacar esto adelante, sí. Los que no puedan asistir, porque habrá de pronto algunas personas, porque eso además ustedes saben que ahorita con todo el tema del COVID, todo este cuento es complicado. Entonces, las personas, tienen que estar vacunadas. Eso es muy importante porque les van a pedir el carnet de vacunas para poder ingresar. 2, van a tener que estar preinscritas. Gracias. Si no están inscritas, entonces no van a poder entrar. Pero 3, hay una posibilidad y es como si ustedes no pueden, si esa persona no puede estar, pueden invitarla tranquilamente a que vea la transmisión del evento, que va a estar abierta para todo el mundo. Y nosotros pues vamos a ayudar y vamos a moverlo, y luego después de que termine lo vamos a difundir en diferentes redes y eso, para que todo el mundo se entere de lo que ustedes están haciendo. O sea, los protagonistas son ustedes. ¿Listo? Entonces usted me dice qué va a hacer con esos 15 cupos. Bueno, entonces, el pactatorio, lo que se define es como, es un evento tipo TED. Tipo TED es una metodología que ustedes pueden buscarla en YouTube, la pueden buscar en cualquier lado, y pueden mirar que es una metodología que lo que busca es mostrar, como yo les decía, esos acuerdos centrales y comunes en torno a esos temas que nos mueven en la ciudad, ¿no? Entonces, ese evento es un evento donde lo que vamos a ir, la gente que vamos a ir, vamos a salir a inspirarnos. O sea, yo voy a ir a un evento TED, uno va a un evento TED, no va a escuchar conferencias de 30 minutos, carretas extensas, ni nada de estas cosas, sino que nosotros vamos a ir allá a escuchar historias que nos motiven, que nos inspiren y que nos ayuden a cambiar o a mejorar las cosas que estamos haciendo cada uno de nuestros barrios. Entonces va a haber gente de otras juntas de acción comunal, también van a haber personas de diferentes instancias, jóvenes, afros, de diferentes grupos poblacionales que van a estar ahí y que los van a ver además a través de redes, y que lo que van a buscar es decir, oiga, qué berracos son esta gente que está haciendo esto, yo quiero ser como ellos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Listo. El evento, usted no va, son 10 experiencias. Estamos hablando de que si cada una habla 7 minutos, estamos hablando de 70 minutos. Es decir, que nosotros tenemos que inspirar a la gente de una manera tal que todo el mundo salga emocionado y diga, ustedes son lo máximo. ¿Listo? Entonces, la idea es, como les digo, hay un tiempo. Y en eso del tiempo, nosotros vamos a ser absolutamente psicorrígidos. ¿Por qué? Porque los colombianos somos muy dados a echar carreta. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, y eso les va a poner un límite y unas necesidades, es que ustedes tienen que contar lo que hicieron en 7 minutos. ¿Sí? Si se pasa el tiempo, el micrófono automáticamente se apaga. Entonces ustedes tienen que contar todo en 7 minutos. Y para eso, pues digamos, durante estos días es que nos vamos a preparar. ¿Por qué 7 minutos? Porque 7 minutos es lo que está comprobado, han hecho muchos estudios y que está comprobado que es lo que la gente tiene la capacidad de poner atención a un tema. Digamos, vivimos en una época en la que la gente con el tema del internet, de las tablets, las redes sociales se despega rápidamente. 7 minutos es una medida de tiempo exacta que nos permite a nosotros saber cuánto tiempo mantiene la atención las personas y le queda en la cabeza. Entonces, 7 minutos, no 8, no 9. Y se van a dar cuenta después cuando lo empiecen a preparar y ustedes dicen, uy, pero 7 minutos es muy corto para contar lo que yo he hecho en 2 años. Cuando usted se pare allá enfrente y cuando tenga 300 personas, son 175 personas enfrente y conectadas otras 300 en internet, usted se va a dar cuenta que 7 minutos es mucho tiempo. ¿Vale? No queremos ni mucho menos asustarlo, sino sobre todo prepararlo. Entonces, lo primero que nos piden cuando uno está desarrollando un evento tipo TED
es que uno desarrolle la idea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de ustedes? Entonces, la idea de ustedes es contar el proceso, ¿cierto? Contar lo que han hecho y a lo que han llegado. Eso tiene que ser una cosa que tiene que ser, digamos, de alguna manera retadora, no tiene que ser como, ¿cómo se los explico? No tiene que ser como una cosa fría, sino tiene que ser una cosa que sirva para las personas y que realmente genere cuestionamientos. Entonces, ustedes pueden llegar y mirar, permítanme, quiero mirar aquí una guía sencillita. Chan. María Eulalia está por acá. Bueno, ¿Sí está? sí, señor. Buenas, acá estoy. Gracias, María Eulalia, qué pena contigo. Quería hacerte una pregunta. Nosotros tenemos que tú eres la vocera del corredor vecinal, el corredor de integración vecinal, ¿cierto? Pues el vocero es José Luis. No está José Luis en reunión, el vocero es él. Bueno, entonces, pero tú vas a operar como él hoy. Entonces, Ok. la pregunta es, ¿qué es lo que hace que ustedes sean totalmente diferentes a lo que realmente han visto? La vez pasada tuvimos un proceso de reconocimiento donde cada uno echaba su cuento, ¿cierto? Pero díganme, ¿qué lo diferencia de los otros? ¿El trabajo que se ha hecho? Todos dirían, yo también he trabajado. ¿No? Porque ahí levantan la mano algunos y dicen, no, pero venga, yo también trabajé. Pero bueno, el trabajo, digamos que ha sido relativamente muy rápido. Lo que se ha hecho, pues llevamos, digamos que Fundación Social lo ha estado llevando desde el 2019 y ya nosotros involucrados como comunidad lo hemos desarrollado más o menos entre unos 8 o 10 meses hacia acá y pues creo que sí hemos avanzado y digamos que no somos tantos, pero esos pocos creo que hemos hecho bastantes cosas. Se está logrando un tanto la unión de la comunidad entre lo que son los conjuntos y los barrios, que creo que eso pues, es algo que se le ha apuntado desde el comienzo. Vale, listo. Entonces, mira, tenemos que mirar y cada uno de ustedes tiene que preguntarse eso. ¿Cuál es la idea? La idea mía, la que me diferencia a los demás. Esta podría ser, yo te digo, no necesariamente tiene que ser esa. En eso se tienen que sentar ustedes y hablarlo pues digamos, con su equipo y decir, bueno, ¿cuál es la idea que nos diferencia? Uno, que somos pocos, pero hemos logrado inspirar a muchos, ¿cierto? Y dos, que hemos hecho un proceso que ha generado cambios muy rápidos. ¿Okay? Hemos puesto a mucha gente, pocas personas han puesto de acuerdo a mucha gente en muy poco tiempo. Eso es algo exitoso, ¿cierto? Eso es una idea. Y entonces usted les dice, mire, generalmente en mi comunidad o en mi barrio, cuando siempre se hablaba sobre los temas, se reunían 80 personas, hablaban y se acababan los procesos y los huecos siguen ahí, la inseguridad sigue ahí, las cosas siguen ahí y nada cambia. Nosotros hicimos una metodología inspiradora donde unas personas, pocas personas, hemos logrado inspirar a cientos de personas, muchas comunidades, muchos barrios, muchos conjuntos y hemos logrado en menos de 10 meses estos cambios. Y les vamos a explicar cómo lo hicimos. Bien. Y arranca. ¿Sí? Eso para todo el mundo. O sea, esa pregunta que les estoy haciendo a cada uno, ustedes la tienen que hacer. Que luego yo les voy a preguntar a ustedes, bueno, ¿y cuál es esa idea? Entonces, yo le dije ahorita a usted, esa idea no necesariamente tiene que ser esa idea, María, pero la idea es que cada proyecto mire cuál es su ADN que lo diferencia de todos los demás. ¿Cierto? Y Correcto. cuando la tengan clara, entonces sobre eso van a empezar a trabajar. Ok. Listo. Muchas Entonces, siguiente concepto.
Entonces, o siguiente pregunta, ¿yo tengo que ser un experto en el tema? Entonces dice, no hace falta que seas un especialista más reputado del mundo en el tema, pero sí debes ser un experto. Y el mensaje que les voy a transmitir es una cosa que a mí me dijeron alguna vez cuando yo estaba sustentando una tesis de grado. Yo llegué y estaba totalmente asustado. Y llega un profesor y me dijo, mire, Dani, tranquilo. Yo, pero mire, es que me voy a enfrentar y soy joven y no entiendo. Me dijo, mire, usted lleva trabajando en este tema 1 año. No hay nadie en el mundo mundial, que sepa más de ese tema que usted, que ha estado trabajando en él. Y si un profesor le va a preguntar algo, créame que usted sabe más que el profesor sobre ese tema. Entonces, lo primero que les tengo que decir es, nadie, ni siquiera nosotros IDEPAC, ni la alcaldía, ni los que están ahí en la calle o que los están viendo, saben más del proceso que ustedes mismos, que les ha tocado sudarla, trabajarlo, acordarlo, negociarlo, llevarlo, empujarlo para poderlo sacar adelante. Entonces, nadie sabe más que ustedes del proyecto. Es necesario, eso sí, que ustedes que muestren que ustedes son expertos en ese tema. Es más, les voy a decir una cosa. Ustedes son los pioneros. Yo no sé cuántos pactos se están desarrollando en la ciudad, pero les aseguro que ustedes son los 10 mejores pactos o acuerdos ciudadanos que se están desarrollando en la ciudad. De una ciudad de 8 millones de personas. Entonces, si a uno le quiere preguntar a una persona cómo construir pactos para resolver conflictos en las localidades, uno no tiene que ir a preguntarle al director del IDEPAC, sino tiene que ir a hablar con ustedes. ¿Listo? Segundo, recuerde que el público espera que usted le dé que uno dé información precisa, ¿sí? Entonces, si vamos a utilizar datos, demos datos exactos. Nosotros muchas veces llegamos y decimos más o menos como entre 1 y 1 millón. No, venga, no, mire, nosotros logramos unir a 45 conjuntos, ¿sí? Trabajamos con 300 mujeres. Entonces, es necesario que si nosotros vamos a usar datos, entonces los datos estén sustentados, tengamos estadísticas, tengamos puntos, ahí habla sobre los hechos históricos. Entonces, mire, señores, el 27 de abril de 1998 cambió lo que estaba pasando en el barrio por tal hecho, y eso nos llevó a nosotros a empezar a construir No, mire, nuestro barrio era un barrio donde había un asentamiento que en esa época se llamaba ilegal, y nosotros para el barrio, una fecha que siempre celebramos es el 1 de noviembre del 2012. ¿Por qué? Porque ese día nos dijeron que éramos un barrio legal en la ciudad. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear todo un grupo de movimiento, de junta de acción comunal, Listo. Ustedes tienen que buscar esos hechos, esas estadísticas o esas afirmaciones que sean de carácter, digamos, científico. Cuando digo científico es que sean comprobables, que ustedes lleguen y digan, mire, gracias a lo que hemos hecho, hemos ayudado a 85 niños. Ah, bueno, listo. Porque la gente lo que está buscando es que lo que no sea simplemente como ir a echar carretas, sino que la gente diga, son expertos y tienen claro lo que han hecho y sabemos cuál es el impacto de lo que han hecho. Luego dice, si vas a dar un ejemplo de alguna disciplina que no constituya tu campo principal de conocimiento, use información de recursos ampliamente aceptados y revisados por expertos, y si es posible, consulta directamente a expertos en la materia. Entonces, los expertos en la materia, y aquí nosotros, pues en el IDEPAC, podemos ayudarles a ustedes en eso. Ustedes dirán, mire, es que estamos buscando, no sé, cuántas juntas de acción comunal hay en esta UPZ. De pronto ustedes no lo saben, pero si nos piden a nosotros podemos empezar a revisar y le podemos decir, mire, hay 35 juntas. Ah, bueno, listo. Entonces, tienen que mirar cuál es la fuente de la información, no vayan a terceros, y si van a aseverar algo,
tiene que ser muy cierto, porque uno a veces llega y dice, no, es que mi localidad es la que tiene más desempleo en todas las localidades de Bogotá. Y uno a veces dice eso, cuando llega a cualquier barrio le dicen, los problemas de la ciudad sabemos cuáles son, pero el problema más importante de todos es este, y le empiezan a contar el problema del barrio de uno. Claro, ese problema es importantísimo para usted, pero de pronto para el resto de la ciudad no. Pero si usted llega y le dice, mire, según lo que nosotros hemos buscado y analizado, hemos detectado que nosotros tenemos el barrio con más tasas de hurtos que haya en la ciudad. ¿Por qué? Porque según el último informe de la Policía Nacional, nosotros ocupamos se hace un 15% más de denuncias que el resto de las otras localidades o de las UPCs. Entonces la cosa cambia. Entonces hay que tratar de, como ahí dicen, puede que usted no sea un especialista, pero sí sonar como un experto. Entonces ahí tenemos que buscar información. Entonces luego llega y dice, ¿está lista mi idea? Entonces, que es un poco lo que hemos estado haciendo, pero ahora lo que vamos a hacer es, ustedes lo han hablado, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tratar de escribir un poquito, vamos a tratar de coger una hoja y vamos a empezar a escribir. ¿Está lista mi idea? Entonces vamos a plantearnos estas 3 preguntas y quiero que se la hagan. Vuelvo y les digo, esta presentación se las vamos a pasar. ¿Es nueva mi idea? ¿No? ¿Es nuevo o tiene algo nuevo este proyecto que estamos presentando? Eso no necesariamente que sea nuevo o viejo o que tenga historia, es algo bueno o es malo. Nada porque sea nuevo es bueno. Al contrario, hay muchos procesos que continúan. Entonces uno llega y cuenta y dice, mire, este proyecto es tan bueno que desde hace 3 décadas se mantiene. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sabe uno con seguridad que lo que está contando al público es algo que no ha oído antes? Yo les podría contestar de manera anticipada a esto, que sí, es verdad, nadie ha escuchado esto porque esto es la primera vez que se va a hacer, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Entonces, la idea de ustedes es una idea que no se ha escuchado, porque ustedes no han tenido, o les pregunto, ¿ustedes han tenido espacios para contar estos pactos así como el que les estamos brindando? Pregunto al público. Es la primera vez que desde la institucionalidad se está abriendo un escenario para que la ciudadanía pueda contar. Podamos contar nuestros procesos, nuestros miedos, nuestras expectativas, diría yo. Perfecto. Entonces, ahí la segunda respuesta es, estoy segurísimo, ¿cierto? Luego dice, ¿es interesante lo que yo hago? Pues de nosotros y de lo que vamos a hacer en estos días, nos corresponde hacer esto interesante. Yo he escuchado, y vuelvo y les digo, yo los escuché y yo decía, hay unos proyectos que están siendo muy, digamos, especiales, pero creo que tenemos que tratar de demostrarle o demostrárselo a la gente que es un proyecto interesante y que puede llamar a la atención. Entonces, yo, por ejemplo, yo espero que ese día, pues, todas las personas los escuchen y yo voy a ser el que más aplaude frente a lo que ustedes están haciendo. Entonces, es interesante, tenemos que hacerlo interesante. ¿Listo? Entonces, bueno, viene aquí esta otra parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor estructura para este discurso? Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos que elaborar un esquema y un guión. ¡Jue madre! Aquí no podemos llegar, como uno a veces llega y dice, no, venga, yo improviso un poquito. Yo me voy a poner a improvisar y fresco, yo le doy manejo a esto. No, señores. Usted no se puede parar frente a 1000 personas, o sea, las que están ahí presentes más las que están ahí conectadas, a improvisar. No hay espacio para la improvisación. Entonces usted tiene que organizar esto. Entonces aquí que dice, no hay trucos, pero al menos existe una estructura que se ha comprobado que funciona especialmente bien. Entonces no hay trucos, pero lo que sí hay es metodología. Entonces lo que les vamos a brindar a ustedes es esa metodología. Muchas veces las cosas
por ahí dicen que estas cosas son 10%, el éxito está basado en 10% talento y el otro 90% en sudor. Entonces lo que nosotros necesitamos es que ustedes suden mucho y ese día suden y den y muestren todo su talento. Entonces lo primero, empieza despertando el interés de tu público usando un ejemplo con el que se sientan identificados o una idea intrigante, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa idea que nos va, como que nos va a decir, esta gente que viene a hablar? Pues madre, esto es porque son diferentes a los demás, ¿no? O, uy, mire, yo una vez hice una conferencia, les cuento, era una cosa en Madrid, España, y era sobre el tema de desarrollar leyes. Entonces, el tema era que habíamos desarrollado, era una cosa muy complicada de explicar, y era que había como una especie de aplicación que se había creado para que la gente la descargara en los celulares y pudiera llegar y coger los proyectos de ley y empezarlos a escribir entre varias personas. Lo que comúnmente ahorita se conoce como un Google Drive. Pero entonces, los ciudadanos llegaban y empezaban a poner sus aportes de lo que querían en el documento que un concejal o un alcalde estaba proponiendo. Eso era muy complicado. La gente no lo entendía. Entonces, cuando yo llegué y me paré al frente y les dije, mire, yo les voy a explicar cómo se hacen las salchichas. La gente me miró como, y le dije, sí, las salchichas. ¿Qué tienen las salchichas? Que a todos nos gustan, ¿cierto? Todos, digamos, amamos las salchichas, pero a ninguno nos quieren contar o no nos interesa saber cómo se hace. Entonces, yo lo que les voy a contar a ustedes es cómo se pueden hacer mejores leyes. Y les voy a contar cómo se puede hacer ese proceso para hacer mejores leyes. Que las leyes son salchichas, que si son bien hechas, son deliciosas. Y entonces la gente llegó y me dijo, oiga, luego cuando terminamos el evento me dijo, oiga, mire, habló mucha gente, muchas cosas, pero a mí se me quedó lo de las salchichas. Y luego cuando estábamos ahí, salió en prensa ese tema, llegaron y dijeron, destacamos, por ejemplo, la iniciativa, que hablaba de cómo las salchichas, cómo las leyes pueden convertirse en salchichas, que Entonces, el ejemplo ayuda a aterrizar lo que la gente le queda en la cabeza. Segundo, explica tu idea con claridad y con convicción. Hace unos minutos antes de que comenzáramos esta actividad, yo estaba con unos alumnos, yo también soy profesor, y les estaba explicando, estábamos haciendo como una simulación de debate, y uno de ellos llegaba y decía, no, pero es que tal vez, y yo le decía, bueno, usted me está queriendo convencer, porque si usted me explica como, bueno, más o menos, tal vez, un poquito aquí, un poquito allá, usted no convence a nadie. Usted no le pide matrimonio a la que quiere que sea su mujer, diciéndole, no sé, pues es que he estado pensando y quiero ponerte a consideración si tú estás dispuesta a construir un futuro conmigo. Usted le dice, ¿quiere casarse conmigo, sí o no? Y yo espero que me diga que sí. Si usted le da campo a la duda, pues la otra persona va a decir, no, pues tomémonos un tiempo, hablemoslo, discutámoslo, charlémoslo, lo vamos conversando. Y eso sería terrible para usted. Entonces, con claridad y con convicción. Tercero, describa las pruebas en las que se basa la idea, cómo deberían adoptarse y por qué. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros necesitamos mostrar es qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y también cómo eso podría ser una cosa que inspire a otras localidades, a otras juntas, a la misma secretaría, de cómo si se hacen cosas similares a las que ustedes han venido haciendo, a lo que han venido desarrollando, podrían ayudar a resolver muchos problemas. Porque lo que ustedes están haciendo es resolver un problema puntual de sus barrios, de sus UPZs, pero si uno le pone un poquito más de, digamos, de picante a la cosa, eso es un modelo a seguir para que otras organizaciones, instituciones se lleguen y digan, oiga, ¿cómo fue que lo hicieron ustedes? Venga, cuéntenos cuáles fueron las características que los llevaron a eso. Y cuarto, termina haciendo referencia a cómo tu idea podría afectar a tu público si decidieran aceptarla. Entonces, era lo que les decía. Entonces, esta es la receta del éxito, y si usted se lo toma, usted va a cambiar su vida de esta manera. Es un poco lo que
porque se necesita que ustedes cuenten. ¿Listo? Entonces, bueno, dice, sea cual sea la estructura por la que te decidas, recuerda que el objetivo principal de tu charla es comunicar una idea de forma eficaz. No es contar una historia para evocar emociones. Estas son herramientas, no un fin en sí mismas. Y la estructura de tu discurso ha de ser invisible al público. Es decir, no cuentes cómo vas a abordar el tema, simplemente habla de él. Si uno no llega, esto no es una presentación como en el colegio que uno dice, a continuación voy a presentarles introducción, nudo y desenlace. No, ustedes llegan y dicen, yo les voy a contar una historia cautivadora de una niña que cambió su vida a través del trabajo comunitario. Acompáñenme a través de esta historia y empiezan ustedes a contar la historia. Entonces, a la gente le tiene que quedar claro que lo que ustedes lograron. Es bueno emocionar a las personas, pero sobre todo la gente tiene que entender que esto no es simplemente emoción, sino que aquí también hubo acción. Por eso es que no, creo que hay un par de pactos que todavía están en proceso, pero que van tan bien que por eso están incluidos, pero había muchos que están en proceso y no están acá. Entonces la idea es mostrar los que ya se han logrado y cómo lo lograron. Entonces, miren, aquí hay algunas observaciones sobre el tema. La introducción potente es fundamental, ¿no? Piensen ustedes que están en un evento o piensen que ustedes van a una fiesta. Vamos a ponerlo en términos de fiesta. Entonces, ustedes conocen a una mujer o a un hombre que les parece interesante, ¿cierto? Entonces, si usted quiere conocer a esa persona, usted sabe que el primer minuto de lo que usted diga en adelante puede marcar la diferencia entre que se construya una relación y que de ahí no pase nada más que simplemente haberse sido conocidos. Entonces, ustedes tienen que entender que ese primer minuto, ese momento de llegar y conocerse, es fundamental para que ese público se acerque, para que ese público ponga la atención y les interese lo que se les va a contar. ¿Listo? Segundo, si se trata de un tema sobre que el público reflexiona a menudo, empieza con una exposición clara en qué consiste esa idea. Entonces, bueno, aquí hay una idea muy fuerte y es que ustedes están trabajando sobre los problemas de la gente real. Es que yo los escuchaba y yo decía, para mí son unos berracos, porque ustedes son los que hacen ciudad. Lo que pasa es que no saben contarlo cómo lo hacen, pero si uno se pone a fijarse, uno llega y dice, esta gente está resolviendo los problemas del día a día. A la gente muchas veces cuando hablan de los temas políticos y estas cosas llegan y dicen, no, pues que eso está tan elevado, que la reforma tributaria, ¿yo qué puedo hacer con eso? Pero resulta que ustedes se unen y ayudan a resolver los problemas de su barrio. Y eso sí yo lo veo. Ustedes resuelven un problema con comunidades que estaban enfrentadas, que no se podían ni ver, y gracias a lo que se ha venido desarrollando, esas comunidades hoy están tranquilas y viven en paz, conviven. Y eso lo nota la gente. Entonces ustedes tienen que contarle a la gente eso. Eso es un tema. Ustedes no están hablándoles sobre física cuántica o de cómo el hombre va a llegar a Marte. Ustedes les van a hablar de cómo las cosas que están haciendo afectan los problemas del día a día en cada uno de sus barrios. Si la idea es divertida, pero se trata de algo sobre lo que el público nunca reflexionaría, abre tu discurso con un dato sorprendente y desenfadado o declarando la relevancia de la idea, pero no con datos estadísticos. Entonces, habría que pensar, ¿cuál es la idea? Digamos, ¿cuál es si hay algún pacto que se está construyendo en torno, por ejemplo, al tema del fútbol? Entonces, bueno, uno llega y dice, bueno, ustedes sabían que mientras ustedes y yo estamos hablando, en estos momentos hay 5 o 50 millones de personas que están jugando fútbol. Entonces, eso es un dato y es importante porque lo que demuestra es que es un tema que busca y mueve a personas en todos los lugares y rincones del planeta.
Ahora, yo les voy a contar una historia de cómo el fútbol ayudó a resolver los problemas de una comunidad. Acompáñenme. Entonces, ¿vale? Si un tema es delicado, busca de forma sencilla y franca de empezar, una forma sencilla y franca de empezar. No obligues al público a emocionarse. Entonces, no hay necesidad, o sea, venga, este es un tema complicado, pero lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, era lo que les decía. A veces, y eso también lo escuché mucho, ustedes son, digamos, cuando les dicen, venga, explique lo que quieren hacer, se pegan unas enredadas, ¿no? Y hablan y que la ley, y que el proceso, y que yo no sé qué, A la gente no le interesa eso. A la gente lo que le interesa es cómo ustedes resolvieron el problema. El argumento, entonces, cuando presentas el tema y los datos objetivos, entonces haz una lista de todos los datos objetivos que tienes para aportar, piensa en los públicos que tu público ya conoce, en los puntos que tu público ya conoce y qué cosas quieren, pues de las que las quieres convencer, ¿no? Entonces, ordena esos puntos en una lista basándote a qué se debe una persona, pues a cuáles son los puntos que una persona tiene que comprender y a partir de ahí pues empieza a descartar todos los que tú creas que no puedan llegar a ser relevantes. No a veces llega y dice, bueno, ¿qué es lo que voy a contar? Y ustedes van a hacer ese proceso y estoy seguro que cuando lo empiecen a hacer les van a dar 10, 12 minutos, 15 minutos. Entonces usted tiene que empezar a decir, no, venga, pero es que me estoy enredando mucho en esto. Y ustedes tienen que decir, ¿eso es relevante? ¿Eso ayuda a la comprensión de las demás personas? Si la respuesta es sí, manténgalo. Pero si la respuesta es no, quite ese pedazo, omítalo y hable sobre lo importante. Luego dice, plantéate elaborar una lista con un amigo de confianza. En este caso ustedes tienen un equipo, alguien que no sea un experto en su campo, con el que ustedes puedan elaborar esa lista que les estamos pidiendo. Dedica más tiempo a la información nueva. Si tienes que recordar a tu público información antigua o conocida, sea breve. Entonces, siempre si tienen la posibilidad de contar algo nuevo, a eso póngale el mayor énfasis, que sí, digamos que hay cosas que ya todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, a todo el mundo nos gusta el fútbol, pues sí, ya, pero no lo diga, no se enfoque tanto en eso. Diga el dato relevante. Al día se producen 25 millones de torceduras de tobillo por culpa del fútbol. Uy, ¿cómo así? Sí, el fútbol es un problema de salud pública. No sé, digo yo, es una cosa que se me viene a la cabeza. Luego dice, usa datos empíricos y limita los datos anecdóticos. Entonces, claro, aquí tenemos que ser un poquito flexibles porque muchas de las cosas que vamos a contar es precisamente de nuestra experiencia. Aquí no estamos presentando proyectos científicos, sino que estamos presentando pues historias de vida. Entonces nosotros, pues yo les diría así, tengan buenas anécdotas, pero escójanlas muy bien, sépanlas contar y no se vayan por las ramas. No use demasiada jerga o explique terminología nueva. Traten de explicar las cosas de manera sencilla. Eso es muy difícil, vuelvo y les digo. Los colombianos estamos acostumbrados a echar carreta y la idea es que ustedes entiendan que le están explicando a un público en el que puede haber personas que sean expertos y mega expertos en participación, como puede que les estén hablando a compañeros o personas de su barrio que nunca se habían enterado ni les interesa los temas de participación y resolución de conflictos y que lo que van a hacer es descubrir. Si usted logra que esa persona que no tiene idea o no tiene intención se enamore del tema, ustedes van a tener mucha potencia en lo que van a contar. No dejes que las cistas resistan fluidez en tu explicación, resérvalas para ver después de que lo dejaste clara tu idea, o sea, no te enredes tanto con eso. Uso de diapositivas. Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Tendrán la posibilidad de usar diapositivas? Sí. Ustedes tendrán que tomar una decisión. Si lo cuentan utilizando diapositivas o si no lo cuentan o si lo cuentan sin utilizar. Generalmente las diapositivas sirven muchísimo para guiarlo a usted, pero no tienen que ser, digamos que no, cuando aquí estamos, estas diapositivas son especiales
porque lo que queremos es ponerles toda la información. Como les dije, esto es un documento que luego les va a llegar a ustedes para que lo puedan leer y estudiar y se lo puedan aprender y lo puedan practicar. Pero normalmente si ustedes van a poner acá, si ustedes van a utilizar unas diapositivas, ustedes no pueden llegar y poner todo esto porque esto nunca se lo lee. Y los colombianos somos muy dados a poner las cosas así. Entonces, ¿qué les diría yo a ustedes? Pongan títulos, ¿no? Entonces, la causa, el proyecto, lo que nos cambió, las 5 conclusiones, 1, 2, 3, 4, 5, pero no pongan eso como lo hace muchas veces, que llegan y pegan y pegan y pegan información, porque eso termina siendo muy complicado y la gente no lo ve, se enreda, se distrae. Entonces dicen diapositivas, bueno, consulta el paso 4. Entonces, bueno, ahorita ya llegaremos a ese paso. Y luego entonces viene la conclusión. Entonces busca un punto clave de tu conclusión que transmita positividad en cuanto a ti y a las posibilidades del éxito de tu idea. Entonces hay que encontrar que la gente llegue y vea y diga, oiga, esto es absolutamente una berraquera y es diferente a todo lo demás. No use la conclusión para resumir sin más, sino que le cuente al público, digamos, qué influencia podría tener su idea en las vidas de esas personas. Entonces, piensen en eso. No están simplemente contando lo que ustedes hicieron, sino que también están contándole a otras personas para que se inspiren y hagan lo mismo o los sigan a ustedes en un proceso similar. Evita terminar como si tratara de una presentación de ventas, entonces solicitando fondos, mostrando la portada de un libro o logotipos de alguna empresa. Entonces, no. ¿Con qué tienes que terminarlo? Con los resultados o con la frase o con el fin de la historia que muestra lo que se logró con ese tema. Y ahí es donde tenemos que cacarear nuestros huevos y poner muy claro. O sea, aquí no vamos a hacerlo como compren este libro, no, aquí es esto, miren esto tan bueno que es. Y está disponible para ustedes. Si se tercia hay un llamamiento, hace un llamamiento a la acción. Entonces, si esto está en proceso o si ustedes quieren aprovechar para mandar un mensaje, pues es el momento ahí cuando ustedes llegan y digan, oiga, ojalá cosas como estas sirvan más para ta. Eso siempre es bueno. Luego entonces estamos con el tema del guión. Entonces, una vez tengas claro el esquema, entonces hay que escribir ese guión. Eso aquí no hay, como les dije, espacio para la improvisación, sino el método, el esfuerzo es el que nos va a permitir que nosotros hagamos una presentación impecable. Entonces, ahí dice, sé conciso, pero debes tener, que lo escribas de una forma que suene natural, ¿no? O sea, cuando uno habla, pues eso tiene que sonar como uno habla. Yo no me paro aquí a decirles la estructura del pensamiento nos dice que para la oratoria ustedes deben tener 1, 2, 3, según Hannah Arendt, la opinión pública. Yo no les estoy diciendo eso. Yo se los estoy tratando de explicar de una manera sencilla y que lo puedan explicar de una manera breve. Vale. Las diapositivas, entonces ahí nos dan unos conceptos de cómo son esas, si las debo usar o no las debo usar, ¿no? Entonces, que no les pase, que es la ley de Murphy. Entonces ustedes utilizan esas diapositivas, piensen una cosa, esas diapositivas van a estar detrás de ustedes y ustedes van a estar adelante del público. Entonces no es eso, si acaso va a ser una referencia para que ustedes volteen un momento, pero no es para que ustedes todo el tiempo la estén mirando. Y tienen que tener en cuenta que con la tecnología siempre falla algo. Entonces, por más buena intención, por más de que lo hayamos ensayado, por más de que yo no llegue, resulta que se trabó la presentación porque le metieron un virus o porque y entonces se cayó el internet, no avanzó, entonces ustedes tienen que tener listo eso sin independencia de las diapositivas. Se cayó la diapositiva o no funcionó, no importa, seguimos acá, yo les cuento cómo va la cosa. Van a ayudar al público a aclarar la información, entonces pues esas diapositivas generalmente pueden ayudar, pero lo más importante es que las diapositivas sean sencillas, ¿no? Guíen a la gente. Es la primera vez que hago diapositivas, ¿por dónde empiezo? Entonces, pues bueno, evalúa las capacidades en el equipo que ustedes tienen. ¿Tienen a alguien que haya hecho diapositivas antes? ¿Requieren algún tipo de apoyo en las cosas que nosotros podamos brindarles? Pues para eso estamos ahí disponibles. Pero vuelvo y les digo, la idea es hacer cosas sencillas.
con fotos buenas fotos, con fotos que ocupen todo el espacio de un margen al otro, y si tienes una idea más compleja y necesitas añadir texto, plantéate pedir ayuda de un diseñador, el organizador del evento puede ayudarte. Entonces, como lo que les decía, nosotros estaremos ahí para ayudarlos puntualmente para que eso se vea bonito, ¿vale? ¿Qué incluyo en mis diapositivas? Entonces ahí nos dice imágenes y fotos. La gente siempre entiende mejor las cosas por fotos. Gráficos e infografías, entonces pero eso se tienen que ver claros, y cada diapositiva pues debe hablar sobre un punto único, no tiene que hablar sobre 5 cosas, sino sobre unas muy puntuales. ¿Qué aspecto deben tener las diapositivas? Entonces ahí dice, cuanto menos texto uses, mejor. Si tu público te está leyendo, no te está escuchando. Eso me parece fundamental. Uno dice, uy, no, pero venga, sí. Si la gente está mirando, enfocándose y mirando las 50 palabras que hay ahí, no está escuchándote lo que tú estás diciéndole, y es más importante lo que tú le vas a decir. Evita hacer enumeraciones, puedes plasmar cada punto en una diapositiva diferente. Ese sería, digamos, por ese lado, la presentación que tendríamos para ustedes con respecto a el tema de cómo deben desarrollar esa comunicación. Ya te voy a dar la palabra, Leonardo. A partir de ahí, yo les voy a hablar, ya como para terminar y cerrar bien lo que les voy a decir, les vamos a ayudar a crear las narrativas. Entonces, si les parece, puedo hacer una guía, una ronda de preguntas, y luego entonces les explico qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a aterrizar eso. Leonardo, te escuchamos. Bueno, compañero, muchas gracias. Anteriormente, cuando había levantado la mano, pues quería preguntarte el tema de que si se pueden utilizar fotos, pues ya que esto es una herramienta, pues para que no se le olviden a uno las cosas a veces, ¿no? Cuando no estamos muy acostumbrados a hablar ante el público, como su merced dice, pero también puede ser el resultado o el poder mostrarle a la comunidad realmente cuál es el trabajo de uno, ¿no? Porque pues digamos que cuando no existen estas presentaciones muchas veces la palabra, pues las palabras pueden con todo, ¿no? Pero si hay a veces un registro fotográfico, eso le da muchísima más credibilidad al trabajo de las personas, uno. Y dos, para esta presentación ustedes nos darían en qué montarlas, o sea, el PowerPoint La de plantilla. Lidepack con eso, la plantilla. Sí, señor. Eso Sí, sería señor. esa sería Sí, como la claro. pregunta, porque pues para que quede más chévere. Más unificadito y para que se vea bien, sí, nosotros les pasamos la plantilla, y como tú lo dices, una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, lo que hay que escoger es buenas imágenes. Sí, claro. No, igual sí. O sea, yo lo digo porque por lo menos nosotros sí, o sea, esto nos cae mucho como anillo al dedo, porque la mayor parte de procesos que hemos hecho acá los hemos hecho con temas de participación ciudadana, o sea, participando en cosas de alcaldía y de entonces es muy bonito mostrar en una foto el antes y en otra el cómo nos está quedando. Eso da más que 1000 palabras, y pues nosotros tenemos un proceso ya de 10 años y ya, ahorita ya vamos en el montaje de una emisora, de un estudio de grabación que nos ganamos con presupuestos participativos. Entonces es más chévere poder uno mostrar la gestión que se puede hacer con la apropiación de los espacios y del territorio. Pues, mejor no lo puedo haber dicho, yo creo que está claro. O sea, es el tema de ustedes poder cacarear bien ese huevo, o sea, y ahí el antes y el después, eso es fundamental, porque eso muestra realmente la labor que ustedes están haciendo. Entonces, ahí es volvernos expertos en eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o inquietud? Bueno, entonces les voy a contar. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre la palabra? A mí no me gusta contar, o decir, utilizar palabras enredadas, pero pues vamos, hay algunas que las toca usar. Pero ¿ustedes han escuchado alguna vez sobre la palabra storytelling? Levante la mano si alguno ha escuchado sobre eso. Yo no. Gracias, María. ¿Alguien más?
Entonces, según parto del principio de que ninguno ha escuchado sobre eso. Puede que ustedes no hayan escuchado sobre eso, pero les voy a contar que ustedes tienen todo que ver con eso. Y el storytelling es una técnica, ¿cierto? Que lo que hace es que los pone a ustedes en una dinámica de poder realmente contar bien historias. El storytelling es contar historias. Pero como todo en la vida, hay buenas historias y hay malas historias. Entonces lo que nosotros vamos a tratar ese día TED es de armar como una especie de disco, de long play, de no sé, como antes, ¿no? Ahora ya no, pero pues yo creo que aquí no hay tanto joven en este grupo, pero personas de 20 piola para adelante me podrán decir si les digo la mentira, pero uno llegaba y compraba un disco y entonces uno iba escuchando las canciones y los discos buenos eran los que tenían una canción, un concepto, una canción iba hilvanada a la otra y otra y otra, ¿no? Entonces decía recuerdos de amor, ¿no? Entonces las canciones eran diferentes recuerdos que había tenido ese artista, por ejemplo. Esos son los buenos discos. Y nosotros vamos a tratar como de estructurar un buen disco, que no sea como los, también son muy vendidos, pero que son como, eran los 14 cañonazos. Entonces eran 14 cosas totalmente distintas que no tenían una con la otra. No. Aquí vamos a mostrar es cómo la ciudadanía, uniéndose, trabajando, resuelve los problemas que muchas veces las administraciones no pueden, y cómo ellas se empoderan y trabajan y muestran y logran cambios reales en sus comunidades. Y se los vamos a contar a esas personas a través de 10 canciones. Y vamos a arrancar con la canción de Altos de la Estancia, luego vamos a seguir con el disco de Pactos de Aures, luego va a seguir el del Corredor Integral Vecinal, y luego vamos a seguir con el de Campo Verde, y así vamos a ir luego por el de Pacto Alto, y vamos a rematar con el Pacto de Santa Cecilia, y si se me olvida uno me perdonen, el de, y entonces para despedirnos, entonces el de Diana Turbay, ¿no? Entonces, eso, ¿quiénes van a definir cómo se va a tocar ese disco? Nosotros. ¿Cómo lo vamos a definir? Después de escucharlos y de trabajar. Entonces nosotros les vamos a decir a ustedes, mano, usted abre el evento. Hermano, usted va a ir en este momento. Y hermano, usted va a cerrar el evento. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de hacer un muy buen disco. Y el cuento del storytelling tiene que ver, es que, si ustedes se dan cuenta, nuestro cerebro está estructurado, está organizado desde que somos pequeños de una forma tal en la que nosotros entendemos las cosas y solo las entendemos o las entendemos muchísimo mejor que cualquier, digamos que cualquier otro ser vivo, es a través de historias. Porque cuando uno es pequeñito, lo primero que le dice al papá es, cuéntame un cuento. Y un cuento es una historia. Cuando usted escucha una buena canción y se la dedica a ese ser amado, le dice, le dedico esta canción, usted le está cantando o le está diciendo, esa historia me acuerda de usted. De la misma manera, cuando usted está despechado y llama a esa persona y le dice, esta canción es para usted, usted le está contando una historia desgarradora, pero una historia. Cuando usted lee un libro, lo que usted lo atrapa es ver una historia. Cuando usted ve una telenovela, entonces cuando todos vemos por 15ª, 20ª y 59ª vez la Betty la Fea, es porque nos encanta esa historia, ¿cierto? Entonces ustedes llegan y dicen, pero ¿por qué ve otra vez Betty? Es que ya no se sabe el final. Sí, pero es que me encanta esa historia. Cuando usted va a cine, ¿cierto? Usted lo que hace es ver una historia en 2 horas, ¿cierto? Entonces, digamos que el mundo, nuestro cerebro, está estructurado en torno a historias. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes en ese guión que les pedí, en la presentación que les dije,
Ustedes van a escribir un guión y me van a contar una historia en 7 minutos. Una historia inspiradora que muestre lo que ustedes han hecho. Y uno dice, uy, pero ¿cómo? ¿Por dónde comienzo? Entonces yo le digo, por el principio. Dicen, pero no me diga pendejadas, dígame cómo arranco. Entonces yo le voy a decir, mire, todos los cuentos, todas las historias, todas las películas, todas las novelas tienen en general los mismos eslabones de la cadena. Son los siguientes. Si quieren, tomen nota de eso. Toda historia tiene un héroe. Entonces ustedes tienen que definir en su narrativa, en su presentación, quién es el héroe de esta historia. Puede ser usted, puede ser el grupo con el que trabaja o puede ser la comunidad. Entonces hay un héroe en toda historia que se llame, que sea buena historia, tiene un héroe. Díganme quién no tiene, qué historia no tiene un héroe. Entonces, listo. Primero, toda historia tiene un héroe. Segunda, toda historia tiene un villano. Entonces ustedes tienen que definir cuál es el villano de esa historia. ¿Cuál es el problema, el objeto, la dificultad que ustedes tenían o que no habían podido superar que los hizo reunirse para poderse enfrentar a esa situación? Ustedes tienen que definir el héroe y el villano. Luego entonces ustedes tienen que tener una princesa a quien salvar. Tienen que definir qué es lo que ustedes están buscando cambiar con lo que han hecho o lo que están haciendo. Mire, es que nosotros no lo... Y eso es una de las cosas que la gente y sus esposos y sus esposas y sus familiares les preguntan, ¿usted por qué hace eso? No, es que yo lo quiero hacer porque pues, yo tengo vocación de servicio. Yo no me puedo quedar como otros que se quedan al frente y botan el papel. Yo tengo que actuar sobre las cosas. Yo lo recojo y lo meto a la caneca. Entonces, siempre hay una princesa a la que se debe salvar. Entonces, hay que escribir quién es esa princesa, ¿cierto? Hay que contarle a la gente cuál es esa situación al inicio, el antes de que estaban comentando ahorita, y luego entonces vamos a decir cuál es esa princesa. Entonces, héroe, villano, princesa, y luego hay un cuarto componente que es el que se conoce como el talismán, o digamos esa actividad que logra transformar esa situación. Entonces ustedes nos tienen que poder decirnos qué es lo que cambió esa situación. ¿Por qué cambió esa situación? ¿Cuál fue ese anillo de poder, cierto? Que permitió que lo que antes era un desastre, hoy se convierta en un ejemplo. Y ustedes tienen que pensar muy bien en eso. Diga, ¿qué fue lo que nosotros hicimos para que nos estén invitando y para que estemos hoy aquí parados frente a esta gente diciéndoles, nosotros tenemos la clave de lo que se debe hacer? Entonces, héroe, villano, princesa y talismán se llama eso, que es la herramienta poderosa que cambia las circunstancias. Y los reto a que miren cualquier libro, cualquier historia que a ustedes se les ocurra en la cabeza, cualquier novela, y todas las novelas, todos los libros, todos los cuentos, todas las películas tienen su villano, tienen su héroe, su princesa a la que se debe salvar y tienen su talismán. Entonces pueden empezar ahí a mirar y van a mirar. Yo ayer estuve en cine y estuve viendo, entonces ahí está. ¿Quién es el héroe? James Bond, ¿no? Entonces estaba viendo la película. Entonces, ¿contra quién está luchando? Entonces allá siempre se ha conocido como Octopus. Entonces, luchaba contra ellos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere cambiar? ¿A quién quiere salvar? Entonces James Bond siempre salva al mundo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de su estilo como agente y la forma en la que combate y vence a los malos.
Entonces, a golpes muchas veces, pero también con elegancia. Entonces, James Bond es un tipo totalmente diferente a todos los demás. Pero usted llega y dice, mire, la técnica que me estaba diciendo ahorita Dani tiene toda la lógica. Esta noche, cuando vayan a ver una novela o vayan a verse una película, vean lo mismo y se van a dar cuenta que tienen la misma estructura. Entonces, la invitación es a que ustedes lleguen y identifiquen, cuáles son esas características de su historia. Y cuando las tengan identificadas, entonces las escriben en un parrafito. Parrafito sencillito, eso no tienen que tener carreta ni nada, es un parrafito de 3 líneas. La próxima vez que nos encontremos, ustedes me van a traer su guión, su primera versión de guión, y al inicio un parrafito de 3 líneas donde ustedes me digan, nosotros, y que estamos luchando contra esto, y lo logramos cambiar por medio de esto, y salvamos a esta comunidad de esto. Punto. Y sobre eso empezamos a construir esa maravillosa historia que al final todo el mundo se va a sentir emocionado y los va a aplaudir y los va a felicitar. Entonces, esa es como la idea que yo quería compartir con ustedes. Quería, pues, digamos, como les dije, motivarlos, decirles, estamos metidos en un proceso interesante. Los quiero de verdad inspirar para decirles lo que ustedes están haciendo es único y es especial. Y a partir de ahí, lo que queremos es invitarlos a que empiecen a trabajar sobre esta línea y empecemos a construir esos proyectos y esas ideas, o las contemos de esa manera, como les digo. Y si la cuentan así, ese día ustedes van a salir en hombros. Vamos como una corrida de toros, entonces los van a sacar a ustedes en hombros. Wilson, por favor. Sí, mira, buenas tardes. Quería pedirte un favor. Lo que pasa es que desafortunadamente me tocó llegar al trabajo, me embolaté, la señal también se fue intermitente. Quisiera saber usted cuándo me podría enviar la grabación para en la noche, no sé, escucharla perfectamente y adelantarme de todo lo que no alcancé a estar en el rato que no pude escuchar. Julián, ¿será que tú nos ayudas con ese tema? Yo ahorita les voy a pasar también la presentación, entonces sería como mandarles un correíto donde puedan verla, la conversación, digamos, de todo lo que se habló, y además tengan, pues, además el insumo de la presentación. ¿Se puede, cierto, Julián? Sí, apenas terminemos el espacio, buscamos el mecanismo por el cual hacérselo llegar a todas y a todos. Sí, no sé sí, porfa, gracias. Si todos tienen pues Teams, ahí es que mandemos el enlace y que esté abierto y que lo puedan revisar. Y si no, pues nos avisan, pero yo creo que eso no debe tener problema. Pero la idea es esa, que ustedes tengan eso, lo pueden revisar, lo pueden estudiar, lo pueden hacer. ¿Alguien más tiene alguna duda? Para poder ponerme al día y escuchar bien y poder no perder la esencia del curso. Entonces ya con tiempito en la casa yo me le dedico a eso. Muchas gracias por la atención prestada. No, a usted, Jairo, muchísimas gracias y con gusto. ¿Quién más tiene dudas, preguntas, comentarios? Preguntas. No, Jairo va a querer hacer una pequeña intervención. Levanten la mano para ir sabiendo a quién le doy la mano. ¿Les parece? A ver. Don Jairo, hágale. Y luego sigue Sandra. Dani. Sí, señor. Como usted faculta para decirle Dani, así lo hago. Sí, señor. Gracias por esa presentación. Gracias por esa explicación. Creo que los dos líderes con Carlos Moya que estamos atentos. Con esta charla de usted quedamos alimentados suficientemente. Esto para nosotros es espectacular.
yo soy profesional, pero sin embargo, aprendí ahí muchas cosas de usted y creo que cualquiera de los dos vamos a estar muy bien preparados y estamos dispuestos a ser los héroes en esta situación. Entonces, gracias de verdad, de corazón, muchas gracias, Dani, porque esto ha sido un alimento espectacular. Buena tarde. Gracias, Carlos, muy amable, me pone muy Jairo. feliz. A Jairo, es que estaba viendo Carlos. Sandra, por favor. Gracias, Dani, buenas tardes. Representando el Pacto de Campo Verde y tengo dos preguntas. La primera es, somos dos voceros quienes representamos cada pacto. Tenemos 7 minutos para la presentación. ¿Solamente un vocero va a hablar o los dos hablamos, hacemos parte, pues presentamos? Y la segunda es, ¿cómo tendremos algún espacio presencial con ustedes para ensayar un poco la presentación? ¿Tendremos ese acompañamiento de manera presencial para presentar, hacer como un resumen o hacer un ensayo de nuestra presentación? Muchas gracias. Sí, entonces mira, Sandra, lo primero, ustedes son los que deciden. La experiencia que me dice a mí es que siempre funciona mejor a una sola voz. A dos puede llegar a funcionar, pero tiene que estar muy coordinado y eso a veces se da para problemas. Puede haber cosas que funcionen bien, otras que no tan bien. Ustedes son los que deciden cómo lo van a hacer. Más de 3 personas, eso sí no creo, porque eso se vuelve, digamos, inmanejable. Entonces, mírenlo, háblenlo y ustedes nos dicen, mire, lo vamos a contar una o las 2 personas y sobre eso lo trabajamos. Eso primero. La segunda pregunta, ¿vamos a tener espacios? Sí, ahorita entonces se vienen otros 2 momentos. Uno, el espacio donde vamos a tener una cita virtual, pero ya solo con cada pacto, donde ustedes lo que nos van a hacer es que nosotros llegamos y nos van a contar su pacto, nosotros lo grabamos y ustedes nos van a hacer como la presentación durante ese tiempo y entonces luego nosotros les vamos a hacer recomendaciones. Y vamos a tener un tercer momento en el que nos vamos a encontrar físicamente en el auditorio del IDEPAC, ¿sí? Ahí van a estar yendo, o sea, vamos a estar en una jornada todo el día y entonces ustedes van a ir y van a presentarse y nosotros les hacemos los ajustes finales, eso ya es casi al borde del evento para dejarlos a ustedes listos para que vayan y se presenten como tiene que ser. Entonces sí, vamos a tener 2 espacios más, pero esos ya van a ser privados, o sea, solo para ustedes. María, no sé si contesté bien tu pregunta, pero María, te escuchamos. Gracias, Dani, sí, señor, muchas gracias. Pues aquí yo ya me estoy comiendo las uñas porque veo que es muy rápido. Entiendo que la presentación al público va a ser el 14 y tenemos pendiente que 2 virtuales, 2 presenciales, esas ya sabemos qué días son. Las presenciales. Yo en estos momentos no te puedo confirmar, pero eso se está trabajando con Eduard y con Tatiana. Pero lo que te digo, esa es virtual, entonces les vamos a avisar. Yo creo que va a ser sobre el final de la otra semana. Vamos a tener ahí, vamos a estar desde por la mañana atendiéndolos a ustedes en diferentes horarios y ahí y eso. Y ya la otra, que es ya previa al evento, donde vamos a ajustar pues ya físicamente. Vamos a ver. Es decir que presencial solo va a haber una. Va a haber una. Nosotros queríamos que fuera más, pero pues también entendemos el tema de la movilidad, de todas estas cosas que estamos viviendo, que es un poco todo loco. Entonces vamos a hacerlo así. O sea, hacemos la primera presentación, les vamos a dar a ustedes unas inquietudes. Nosotros el lunes tenemos reunión a las 7 de la mañana con el equipo y vamos a organizar todo el tema logístico de cómo va a ser y les vamos a enviar un correo en el transcurso del lunes con todas las indicaciones. Y les vamos a proponer unos horarios, ustedes van a decir yo quiero en este horario y los esperamos ese día, nos conectamos y luego el presencial. Ok, Dani, muchas gracias. Muy amable. Y obviamente pues
Si necesitan algo en el transcurso de los días, oiga, usted me dice, venga, necesito tal cosa, o necesitamos que nos reunirnos para que me escuchen y les damos otras observaciones, o necesito un entrenamiento más, eso lo podemos hacer. O sea, nosotros estamos es al servicio de ustedes. No se les olvide que nosotros somos servidores públicos y estamos es al servicio de ustedes. Y lo que queremos es que ustedes brillen como estrellas ese día. Perfecto, muchas gracias. Leonardo. Dani, sí, dos preguntitas muy puntuales. La primera, ¿para cuándo podríamos tener las plantillas para poder empezar a hacer el trabajo? Porque pues los que no somos muy duchos en el tema nos tocará pedir ayuda o bueno, etcétera, etcétera. Y lo primero. Y lo segundo, el 14 de su mes, ya sabemos más o menos en qué horario, es el 14 de septiembre, ¿no? ¿En qué horario sería lo de la... 13 de septiembre, si no estoy mal. El 13 de septiembre, ¿usted sabe en qué horario sería ya? De 6 a 8 de la noche. De 6 a 8. Creo que es de octubre, porque septiembre ya pasó. Porque septiembre ya se acabó. De octubre, qué pena, octubre. Sí, Todavía me queda en octubre, sí. octubre. Listo. Y Sí, lo de las sí. plantillas, Dani, ¿para El lunes cuándo se las nos paso. podrían colaborar? El lunes se las paso con el correo. Esas ya están. Las vamos a ir a adecuar. Vamos a ponerle pues para que se vea la marca de pactatorio y todo lo demás. Y el lunes la tienen ustedes para que puedan empezar a hacerlo. Y sí, Listo, la gracias. idea es eso. Y bueno, obviamente pues la idea, nosotros vamos a pasar unas piezas y vamos a empezarlo a mover en redes y la idea es que ustedes también empiecen a moverlo, inviten a todo el mundo que se conecte, que los vean. Van a haber sorpresas bien bonitas ese día. Entonces pues la idea es que ustedes pues, nada, va a ser su momento. Es como una entrega de premios Oscar, pero la ventaja es que ustedes saben que ya se ganaron el Oscar. No van a sufrir, sino que van a disfrutar y a recibir los aplausos y los elogios de la gente. Carlos. Daniel. Dani. Mi nombre es Dani. No es que me digan de cariño Dani, sino que mi nombre es Dani. La gente me confunde, pero no, soy Dani Ramírez, tranquilo. Es la historia de mi vida. Bueno, a mí sí me preocupa una cosita, el hecho de que tengamos total firmeza y total claridad que el evento es el 13, en qué horario y en qué lugar. ¿Por qué? Bien lo decía Jairo Niño, nosotros somos un grupo de comunales, 9 juntas de acción comunal, ustedes nos están diciendo que podemos invitar 15 personas, pero aquí hay compañeros que pasamos, ¿no? Por horarios de trabajo, tenemos nuestros compromisos con nuestras familias, con nuestras labores y tenemos que abrir ese espacio para poder asistir. Así que yo de la manera más cordial les solicito que nos confirmen lugar, día y hora puntualmente. Por ejemplo, nosotros en el mismo desarrollo del pacto para el 14 tenemos las 9 juntas un compromiso con la red Centro Oriente, la red de salud de Centro Oriente, con la Secretaría de Salud, en el trabajo que estamos desarrollando gracias a nuestro pacto. Pero entonces sí necesitamos que seamos totalmente claros que es el 13, en qué hora y en qué lugar, por favor. Sí, mira, es el 13, me dicen de 4 a 6 de la tarde, me están confirmando acá. En el Gabriel García Márquez. ¿Listo? Es ahí al lado de la biblioteca, ahí en el centro. Estábamos ahí con el tema, pues Dani, ahí sí. me surge una gran inquietud, porque entonces ahí sí me corrobora usted que vamos a ser totalmente estrictos con los 7 minutos, porque eso nos pone 120 minutos, 2 horas, nos pone en 70 minutos las intervenciones y, o sea, va a ser una cuestión muy puntual, muy precisa. Sí, señor. Nosotros, digamos, hemos apartado el espacio de 2 a 6 de la tarde, pero como esto es en transmisión, la idea es que arranque a las 4 de la tarde y termine a las 6. Ah, bueno, perfecto. ¿Listo? Sí, por eso les decía, hay que ser como muy, muy, muy rígidos en el tema del tiempo, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Si yo me demoro 10 minutos, le estoy quitando 3 minutos a otro compañero. Y lo que les digo, se apaga el micrófono. Está pensado para que y eso sí sería súper incómodo, ¿vale? Entonces, sí. Y pues obviamente pues vamos a tener el ingreso antes y toda la cosa,
pero el evento arranca como una obra de teatro, que llega usted y le dice, en 5 minutos se apagan las luces, y cuando se apaga, arrancamos y vamos a todo cañón. ¿Listo? Listo. Carlos, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, qué pena. Acabo de ingresar, es con el fin de pedirles mil disculpas. Pero la verdad me cogió un trancón, venía del centro de la ciudad. Entonces, de todas formas, hago acto de presencia. Qué pena con ustedes y les reitero mil disculpas. Más adelante no sé cómo podría yo que alguien me hiciera el favor de ponerme como en contexto de esta reunión. Si no, sería mucha molestia. Carlos, tranquilo, sabemos que pues es difícil ponernos todos de acuerdo en los horarios y se nos presentan dificultades. Esta charla la estamos grabando y la vamos a poner a disposición, la vamos a enviar en un correo para que la puedan ver todos y además de eso les vamos a enviar la presentación para que las personas puedan compartir y ver lo que se habló el día de hoy. Entonces, Dani, pues, muy querido, muchas gracias, ¿no? Entonces está. estaré pendiente de toda esta información y nuevamente, créame que se me cae la cara la vergüenza, soy muy cumplido, pero esta vez sí fue el caos de nuestro distrito capital. No se Un preocupe, lo abrazo, importante que es que tengan buena tarde. el 13 sí esté a la hora que es. Listo. Sí, señor, Sí, buena tarde. entonces, lo que les iba a decir es, nosotros obviamente los días antes les vamos a entregar el minuto a minuto, o sea, el mismo día que ustedes hagan la presentación final, les decimos en qué turno van y el minuto a minuto, y entonces ustedes saben a qué horas arranca, en qué momento comienza, y ahí ustedes van a tener todo muy claro y muy calculado. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud, comentario, anécdota que tengan? O si no tienen, los puedo liberar a ustedes para que vayan y cumplan con sus respectivos deberes de viernes. El momento más, Pues, Dani, ¿sí? Sí, señor Jaime, escucho. El momento más importante para nosotros prepararnos es cuando ustedes nos vean la presentación que vamos a hacer y nos hagan las correcciones del caso. Es decir, los adornos que haya que hacerle, esos van a ser bienvenidos para perfeccionar nuestro guión y nuestra presentación, lo que tenemos que hacer allá. Esa es una reunión, pero de vital importancia. Entonces, ojalá que nos podamos encontrar todos aquí vía virtual en ese momento para poder que usted lo catalogamos como un experto en la materia, un diestro en eso, pues por su capacidad intelectual y sus dotes de catedrático, porque no gracias, muchas gracias y yo me despido. Sí, señor. Sí, la idea es que nos encontremos, como les digo, les vamos a poner unos horarios y ahí vamos a escucharlos solo a ustedes. Sí, ahí ya no somos nosotros, sino ustedes. Eso va a ser muy rápido, o sea, son reuniones de media hora con cada uno, donde ustedes buenas, ¿cómo están? Listo, Chan, arranque, tiene 7 minutos, Chan. Y luego de esos 7 minutos vienen los comentarios de nosotros y las preguntas y todo eso y las tareas. Y luego entra el otro grupo y luego vamos viendo el otro grupo y así vamos trabajando con cada uno de ustedes. Y luego tenemos la otra ya cuando ya ustedes tienen esas observaciones, nos encontramos otra vez, pero ahí sí ya presencial, ustedes subidos en el auditorio, nosotros les decimos hágala como si la fuera a hacer allá, ya tienen que tener la presentación y todo el cuento, y arrancan y sobre eso nosotros le mandamos las observaciones. Posiblemente yo invitaré un par de expertos también para que nos ayuden, para que no sea solo la visión de nosotros, sino que tengamos también la posibilidad de escuchar a otros expertos en el tema. Muchas gracias, Dan, muy amable. A ustedes. Bueno, entonces, muchas gracias, excelente, muy nutrida. Muchísimas gracias a ustedes, estamos ahí para servirles, me encanta y vuelvo y les digo, llegó su momento y queremos que brillen y ese día pues ojalá podamos después de eso celebrar pues el éxito de lo que ustedes están haciendo y que eso obviamente les abra las puertas a muchas más cosas y se conviertan ustedes en ejemplos para toda la ciudad. ¿Listo? Sí será, muchas gracias. Buenas noches. Vale, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Chao, chao. Chao.
Muchas gracias, ya les estaremos compartiendo entonces el enlace para que puedan acceder a la grabación. ¿Aló? Muchas gracias, Dani. Señora. Bien, sí, señora, muchas gracias. Lo que pasa es que ahora está muy tenaz porque uno mira cualquier proyecto y ya queda registrado. Y digamos que como uno no tiene acceso a mirar precios ni esto, pues uno no sabe si a donde se metió está de pronto al acceso de uno, pues ahí sí se corre ese riesgo. Sí, acá en Bogotá. Pero eso es en el asiento que me dice, 46 con séptima. No, pues es, por la ubicación sé que no clasificamos por los precios. Porque pues el rango es el más, digamos que el más de vivienda de interés prioritario, de interés de BIS, ¿no? Y supongo que esos en ese sector no son BIS, ¿o sí? Sí. Perfecto, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Gracias, hasta luego. Bueno, listo. Esto lo llaman a uno de todos los. Mirar allá, tía, porque no dan el número de teléfono ni nada, que si quieren me agendan en serio, ni no quiero ir a ver el producto. Entonces, tengo que ir a mirarlo, tío, no va a salir uno de esos. Ah, no, pero yo lo que decía era que yo quería pedir el bulto de 7 kilos, pedirlo para mí. Eso era, sino que yo no podía desde acá. Pide el bulto de 7 kilos, que a mí sí me interesa probarlo. Pues aquí con Tojos Gatos, eso la prueba se hace en un día. Ay, puta, tampoco pude mandarle la plata hoy a esta vieja. Ay, no, maldita sea. No, ya me tocó mañana ir a eso porque ya ahorita no puedo. No, eso ya está ahora. ¿Será que sí? Sí. Hasta que me vea. Pero los huesos, ¿hasta qué hora funcionan? Mami, es que son corresponsales. Ah, ok, eso es como donde ya hasta que cierran, recibe. Ah, ok. ¿Cómo las ventanas estarían abiertas, cerradas? Pues yo cerré la del mismo, la tuya no sé. Ay, Virgen del Carmen, no puede ser lo de la que se que yo pongo. Así ya la que recojo antes de que usted llegara. Mire, por favor. Stop. Vaya. María, por ahí te llamaba, pero no me podía explicar. Ya. Súper espectacular. Mami, la señora del apartamento de lado. Ay, ya sale. Ya va. Sí, ya. Ay, ya va, Luca.
Ay, el Lucas es más cansón. Bueno. Dejen de joder. Vayan para allá. Vayan allá, pues esos mosquitos. Ay, miren eso que se me vino encima este libro. A ver si se fue ya. Espere porque yo... Es que no sé cómo vamos a hacer. Porque... ¿Qué hago? ¿Será que voy para allá? ¿Qué hago? ¿Que venga para acá? No, vaya para allá. Bueno, a ver si... Yo se guardó.